Imagínate una persona que lucha contra una adicción, sea al juego, a la pornografía, al alcohol o a las drogas o a cualquier otra cosa. Esa persona sabe que necesita ayuda y por eso acude a la iglesia. Ahora, tal vez estés diciendo, bueno, es que yo soy esa persona. Entonces déjame ser honesto contigo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, parece que hoy vamos a tratar algunos temas un tanto pesados, un tema como el de la adicción. Bueno, en realidad estaremos hablando de dar muerte al pecado. La Biblia lo llama mortificar el pecado. Mortificar significa tratar de dar muerte a algo. Bien, pero ¿cómo se relaciona esto con la adicción? Veremos que por muy destructiva que sea una adicción o algún patrón de conducta, acabar con la adicción no es la mayor necesidad del adicto. Creo que algunas personas que nos pueden estar escuchando, especialmente aquellas que pueden estar luchando contra una adicción, se pregunten, si eso es verdad, ¿cuál es entonces mi mayor necesidad? Bueno, acabar con una adicción implica un cambio de comportamiento, pero la vida es mucho más que eso. El Evangelio no es simplemente un cambio de conducta, es una nueva vida que conduce entonces a un cambio de comportamiento. Esta verdad eleva todo este asunto a un nivel completamente distinto. Convertirse en cristiano no es una simple modificación de la conducta, es mucho más, es una nueva vida que conducirá a un cambio eventual del comportamiento. Bueno, esta es una verdad importante que debemos comprender y que vamos a continuar estudiando en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Así que espero que tomes tu Biblia y te unas a nosotros mientras iniciamos el mensaje titulado Haz avanzar el balón. Aquí está el pastor Colin. Hemos estado aprendiendo que la vida cristiana se vive por la fe en el Hijo de Dios y que al mismo tiempo se vive en la carne. Y como los cristianos ahora estamos en Cristo, aunque vivamos en este cuerpo, tenemos una nueva vida. Sin embargo, al mismo tiempo enfrentamos nuevas batallas. Vimos también que en nuestras vidas hay una pista de aterrizaje, por así decirlo, para el pecado, y que éste se adherirá a la carne como el velcro, usando esa ilustración. De manera que el cristiano está en una batalla constante, teniendo que desprenderse de lo que se adhiere a su carne como el velcro, mientras avanza por la vida en este mundo. Hay muchos cristianos que al ser conscientes de las batallas constantes que se libran en su vida contra el pecado, se preguntan, ¿seré realmente yo cristiano? Si lo fuera en verdad, no debería estar en esta lucha continua. Y llegan a pensar, ¿puedo acaso pertenecer realmente a Cristo cuando ese pensamiento inmoral ha pasado por mi mente y ha brotado de mi interior? Esto te va a animar. La guerra que experimentas en la vida cristiana no es una señal de tu fracaso, es la experiencia normal de la vida cristiana. La vida nueva no significa que la guerra haya terminado, más bien significa que ha comenzado. Esta es la evidencia de que realmente eres un cristiano. Tú no eres simplemente un pez muerto que flota con la corriente del río. Ahora tienes vida y vas en una dirección diferente. Estás inmerso en esta batalla porque como cristiano estás vivo. Y la prueba de esto es que no solo tienes paz con Dios, sino que además libras una guerra contra el pecado. Ahora vayamos a otro pasaje relacionado con este tema en Colosenses 3:5. Fíjate que Pablo enumera aquí algunos pecados que tientan a los cristianos. Observa que habla de pecados sexuales, como fornicación, impureza, pasiones carnales y malos deseos. ¿Estás luchando ahora mismo con alguno de estos pecados sexuales en tu vida? Pero estos no son los únicos pecados que se mencionan. Pablo también se refiere a los pecados financieros, aquellos relacionados con el dinero. La avaricia, dice en el versículo 5, que es idolatría. ¿Te habías fijado en eso antes? La avaricia es idolatría, pues significa que estás tomando el dinero y lo estás colocando en el trono que solo le pertenece a Dios. Persigues esta cosa y pones tu confianza en ella para el futuro. Y esa es precisamente la esencia de la idolatría.
Además, encontramos otros pecados relacionados a estos, como el enojo, la ira, la malicia. Esta se refiere a desear el mal a otra persona. Un cristiano también puede verse tentado por estas actitudes pecaminosas. Luego están los pecados de la lengua. En el versículo 8 se menciona la calumnia, que consiste en hablar mal de otra persona. También habla del lenguaje ofensivo. ¿Te sientes tentado con algunos de estos pecados? También dice, dejen de mentirse unos a otros. Esto incluye la tergiversación de los hechos y de la realidad. Estos son algunos ejemplos que se añaden a la lista de pecados que examinamos la última vez. El punto principal es que el impulso de pecar sigue viviendo en tu carne y continuará viviendo allí siempre de una manera u otra. Cuando crees que estás ganando terreno sobre un tipo de pecado específico, la carne cambia de estrategia y empieza a producir un pecado diferente. A veces piensas que lo estás haciendo muy bien, cuando en realidad ignoras que la batalla te sorprenderá desde otro nuevo frente de ataque. Así que estamos aprendiendo que los cristianos están llamados a librar una guerra sin tregua contra el pecado en sus propias vidas. Y la palabra que se utiliza para describir esta batalla, una palabra que vale la pena aprender, es mortificación. De aquí proviene la palabra mortal, que significa sujeto a la muerte, que alude a un lugar al que se lleva a los muertos. Mortificar significa hacer morir, que es la misma palabra que se usa en Colosenses 3:5 y en Romanos 8:13. Ambos pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la mortificación, es decir, a dar muerte al pecado, y aunque solo sean dos referencias, ambas expresan con claridad lo esencial de esta batalla espiritual para todo cristiano. Así lo expresa Romanos 8:13. Si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte, es decir, mortifican los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y entonces en Colosenses 3:5, donde nos encontramos hoy, dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. En otras palabras, mortifica todo lo que pertenece a la carne. De este modo se va construyendo una imagen mucho más clara, y es que el deseo de pecar sigue aterrizando en nuestras vidas de nuevas maneras y que enfrentarlo será algo de todos los días. Todos los días ocurrirá algo que te lleve a pecar. El orgullo, la envidia, la autocompasión. ¿Lo has experimentado esta semana? ¿Lo ves? Y lo experimentarás también la próxima. Cada día surgirán situaciones que te llevarán a la impaciencia o a la ingratitud o algún arrebato de pecado propio de la lengua. Tendrás entonces que luchar con lo que surge de tu carne y mortificar el pecado a medida que se manifieste. Así que hacer morir la carne no es algo que se haga una sola vez. Siempre tendremos que mortificarla. John Owen lo expresa de una manera muy clara. Él dice, siempre mata el pecado o el pecado te matará a ti. Eso da justo en el clavo. Mata el pecado o él te matará a ti. Es como un campo de batalla donde el enemigo siempre vendrá contra ti. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Haz avanzar el balón, el cual forma parte de una serie más amplia titulada La experiencia de la vida cristiana. Puedes escuchar esta serie o cualquier otra serie en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Pero ahora hablemos un poco acerca de cómo librar esta batalla espiritual y quiero hacerlo de la forma más clara y práctica posible. Todo aquel que ha sido cristiano durante algún tiempo sabe que la lucha contra el pecado es muy real. Lo sabes por tu propia experiencia, por tu experiencia personal, así como yo lo sé por la mía. Pero aquí surge una pregunta. Si sabemos que esta batalla es real, ¿cómo vamos a participar en ella? ¿Cómo vamos a mortificar la carne y hacer morir nuestra naturaleza terrenal
tal como lo dice Colosenses 3:5. A partir de este pasaje quiero compartir contigo 5 estrategias para matar el pecado. Primera, asegúrate de que estás en Cristo. Eso es lo primero y lo más importante. Asegúrate de que verdaderamente estás en Cristo. Observa lo que dice el apóstol en el versículo 5. Por tanto, consideren como muertos. Hace algunos años en Escocia aprendí de mi propio pastor que siempre que encuentres en la Biblia un por tanto, entre comillas, debes preguntarte por qué está ahí. Esto se debe a que, por tanto, siempre nos remite a algo ya dicho. Estas 2 palabras establecen una conexión directa con algo dicho previamente. Y claramente el por tanto del versículo 5 está ahí con el propósito de recordarnos que lo que se manda en este versículo solo será posible a la luz de lo que se enseña en los versículos anteriores. En otras palabras, lo que se afirma en los primeros versículos es esencial para obedecer lo que se nos pide en el versículo 5. Ahora, ¿qué dicen los primeros versículos? Nos enseñan que hemos resucitado con Cristo, versículo 1, que hemos muerto y que ahora nuestra vida está escondida en Cristo en Dios, versículo 3, que cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria, versículo 4. Esta es la descripción de un cristiano auténtico. Entonces, la pregunta sería, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Eres tú esa persona que se menciona en el versículo 1 al versículo 4? No se puede hablar de mortificar la carne sin que estos fundamentos estén establecidos y sean reales en tu vida. Esto sería como tratar de construir una casa sin cimientos que simplemente se derrumbará. Un cristiano es una persona que tiene una nueva vida en Jesucristo. Anteriormente aprendimos que éramos prisioneros del pecado, pero cuando una persona tiene una fe viva en Cristo, es liberada, queda libre para luchar y recibe el don del Espíritu Santo. Por esa razón, ahora eres capaz de participar en lo que se nos pide en el versículo 5. ¿Entiende esto? La mortificación solo es posible cuando estás en Jesucristo. Por eso en Romanos 8:13, el apóstol Pablo dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La mortificación solo es posible cuando el Espíritu de Cristo mora en ti. Por lo tanto, lo primero y más importante que hay que decir sobre este tema es que debes asegurarte de que estás verdaderamente en Jesucristo, y si no lo estás, ven a Él hoy mismo. Ahora, por favor entiende esta diferencia. Una persona que no está en Cristo, que no es cristiana, puede cambiar su comportamiento. Las personas que no son cristianas pueden dejar de beber y pueden dejar de decir malas palabras. No hace falta convertirse al cristianismo para controlar el temperamento. Esto se puede conseguir con la fuerza de voluntad, con responsabilidad o con algún tipo de apoyo, o las 3 cosas a la vez. Existen pruebas en todo el mundo de que las personas pueden cambiar sin convertirse al cristianismo. Los hábitos que antes les dominaban de forma compulsiva pueden ser superados sin ser un creyente. Todos sabemos que eso es posible. No es fácil, pero es posible. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo un cristiano verdadero puede mortificar el pecado. Quizás tu primera reacción sea decir, bueno, espera un momento, ¿cuál es entonces la diferencia entre mortificar el pecado y poner fin a un mal comportamiento? Por supuesto que hay una diferencia, y es una diferencia enorme. Cuando estás en Cristo, puedes enfrentar el pecado desde el conocimiento que tienes del amor del Padre, desde el gozo que has encontrado en el Hijo y desde la fuerza que te da el Espíritu Santo. Por lo tanto, la mortificación en un creyente conduce al crecimiento en la fe, al crecimiento en la esperanza, al crecimiento en el amor, al crecimiento en la oración, crecimiento en la adoración y al crecimiento en la piedad. Ninguna de estas cosas vendrá de un programa de autoayuda.
Todas ellas provienen de la mortificación que hace el poder del Espíritu Santo en un creyente. Puedes ver que se trata de dos cosas muy distintas. Es decir, a simple vista podrías decir, bueno, ambas personas han cambiado y pensar que el cambio es el mismo. Sin embargo, una persona que no es cristiana, aunque haya superado un comportamiento dañino y compulsivo, es completamente distinta a alguien que está en Cristo. El creyente ha crecido en la fe, la esperanza, el amor y el gozo en Cristo y ha progresado en la vida como fruto de un encuentro transformador con Jesús. Estamos hablando de dos realidades muy distintas y comprender esta diferencia es de enorme importancia. Imagínate una persona que lucha contra una adicción compulsiva, ya sea al juego, a la pornografía, al alcohol, a las drogas o a cualquier otra cosa. Esta persona sabe que necesita ayuda y por eso acude a la iglesia. Ahora, tal vez estés diciendo, bueno, yo creo que yo soy esa persona. Entonces, déjame ser honesto contigo. Déjame decirte lo siguiente. La mayor necesidad de tu vida hoy no es simplemente dejar los juegos de azar o la pornografía o el alcohol o las drogas. Tu necesidad más urgente, oye bien, es venir a Jesucristo con fe y arrepentimiento y recibir la nueva vida que solo Él puede darte. Solo así estarás en condiciones no solo de dejar atrás ese comportamiento que está destruyendo tu vida, sino de mortificar el pecado, que es algo completamente distinto. Dile a Cristo que eres un pecador compulsivo. Dile que no tienes ninguna esperanza aparte de su sangre derramada por medio de la cual puedes reconciliarte con Dios. Dile que nunca podrás vivir la vida cristiana a menos que el poder de su vida resucitada venga a ti por medio del Espíritu Santo, y luego pídele de esta manera: Señor Jesús, reconcilia mi vida con Dios. No quiero solo cambiar mi comportamiento, quiero tener paz con Dios. Anhelo el poder de una nueva vida que me permita vivir en santidad. No quiero simplemente que algo malo termine, quiero que algo nuevo comience. Y cuando confiesas tus pecados y vienes confiando en el Hijo de Dios, quien te amó y dio su vida por ti, te aseguro que esto es lo que va a pasar. Él te perdonará, te invitará, te recibirá y te dará una nueva vida. Entonces estarás no solo en condiciones de poner fin a algunos comportamientos nocivos, sino también de mortificar tus pecados. Por otro lado, algo sucede cuando una persona lucha contra comportamientos compulsivos y logra cambiarlos, pero sin acudir a Cristo. Y esto ocurre con frecuencia. Esta persona se da cuenta de que su conducta está destruyendo su vida. Entonces se une a un grupo de apoyo y logra ciertos avances. Pero a medida que progresa, siente menos necesidad de Jesucristo y entonces termina más alejado de Cristo que cuando estaba en medio de su adicción. Está más lejos. Por eso no confundas acabar con comportamientos compulsivos dañinos con mortificar el pecado. Son dos cosas completamente diferentes y es crucial entender la diferencia. John Owen decía que luchar contra un pecado sin acudir a Cristo es como enfrentarse a un enemigo en un campo abierto donde puedes alcanzarlo, pero lo único que podrás hacer es empujarlo hacia un castillo impenetrable donde ya no podrás dispararle más. Simplemente lo has ocultado. De modo que la primera estrategia para matar el pecado en tu vida es asegurarte de que estás en Jesucristo. Aquí no estamos hablando simplemente de cambios en comportamiento, sino de algo mucho más profundo. No pases esto por alto porque es muy importante. Segunda estrategia: asume tu responsabilidad por la tarea a la que Dios te ha llamado. Observa lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién debe hacerlo? Y la respuesta es, nosotros mismos. Pablo escribe a estos creyentes dejándoles saber que todo cristiano está llamado a mortificar el pecado. Dios nos da el Espíritu Santo para este propósito,
pero es una obra en la que Él nos llama a participar activamente. Eres tú quien debe hacerlo. Tú tienes el Espíritu, pero el Espíritu no lo hará por ti. El Espíritu Santo nos fue dado para que tengamos la fuerza para hacerlo. Esto es muy importante porque muchos cristianos adoptan una actitud pasiva frente a la guerra contra el pecado. Pero una guerra no puede librarse de forma pasiva simplemente diciendo, «Oh Señor, ven y hazlo tú». Si observas con atención el lenguaje del Nuevo Testamento, verás que el Espíritu te fue dado para que tú luches. De eso se trata la mortificación. Déjame mostrarte ese patrón. Te daré 7 versículos y después te pediré ayuda para responder a la siguiente pregunta. ¿Quién debe hacerlo? Te daré una pista. La respuesta es nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Aquí va la primera. Colosenses 3:5. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Colosenses 3:9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Seguimos. Primera de Pedro 2:11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Quién debe hacerlo? ¿Timoteo? Sí, y también nosotros. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros. Ahora, presten atención a esto mientras leen la Biblia. En las próximas semanas o meses mantengan los ojos abiertos a este patrón. El lenguaje del Nuevo Testamento es siempre activo cuando se trata de la lucha del creyente contra el pecado. Dios te ha dado el poder porque su Espíritu mora en ti. Dios te ha colocado en una posición desde la cual puedes actuar y eso es exactamente lo que debes hacer. Ese es el significado de la mortificación, hacer morir las obras de la carne. Ya hemos iniciado con el estudio de las 2 primeras estrategias para matar el pecado. La primera, asegúrate de que estás en Jesucristo. Y la segunda, asume tu responsabilidad por la tarea a la que Dios te ha llamado. Continuaremos examinando las demás estrategias en nuestro próximo programa. Gracias, Colin. Esta es una excelente forma de cerrar nuestro episodio el día de hoy. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si eres cristiano desde hace tiempo, sabes que la guerra contra el pecado es real. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo librar esa batalla.